Hola, hola, bendiciones en este miércoles. Ya estamos pues a la mitad de la octava de Pascua, este gran domingo donde iniciamos el tiempo pascual y nos centramos en esas apariciones que Jesús tiene después de resucitado a cada uno de los apóstoles, a cada uno de los discípulos y personas que andaban cerca de él. Este miércoles vemos el relato que nos regala Lucas sobre ese par de personas, Cleofás y el otro discípulo, que se acercaban o que iban saliendo de Jerusalén desesperanzados, que iban saliendo pues viendo tal vez su perspectiva o el futuro que pensaron con Jesús destrozado después de verlo en el sepulcro. Hay elementos muy importantes y muy ricos en el pasaje de los discípulos de Maús, pero quedémonos con algunos que pueden ser también importantes para nuestra reflexión particular. En primer lugar es cómo Dios se nos presenta en el camino, es decir, cómo Dios llega a nuestro encuentro en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en aquello que nos resulta pues común, que nos resulta pues constante, por decirlo de alguna manera, en lo ordinario. Él camina a nuestro lado y Él, pues, quiere llegar al encuentro nuestro entendiendo nuestra propia realidad, no de una manera brusca, no de una manera abrupta, sino que Él desea que nosotros seamos quienes nos abramos en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestras situaciones, en nuestras debilidades, en nuestros sueños, en todo lo demás. De hecho, vean cómo Jesús llega y pregunta, ¿de qué vienen hablando? Y él escucha y empieza pues, a poner atención a aquellas situaciones y emociones que presentaban justamente estos dos discípulos. Nosotros creíamos que era el Hijo de Dios. Serás el único que no te has dado cuenta de lo que pasó en Jerusalén. Nosotros pensábamos que el Hijo de Dios, y bueno, ya pasaron 3 días que lo crucificaron y ya vamos de vuelta, vamos nosotros, ¿ok? Él les permite que les hable de su realidad. Y ya después de escucharle, después de ver como todo caballero esa apertura de corazón de las personas, ya él empieza a hablar. Resulta muy interesante y también quiero hacer pues alusión a este pues especial o entrevista o documental, por decirlo de alguna manera, que ha sacado Star Plus y Disney Plus, que se llama Amén, una entrevista que el Papa Francisco tiene con muchísimos jóvenes de diversas realidades. Y es interesante también ese aspecto y ese sentido de pastor. El Papa Francisco escucha a personas que están pues desde el lado del feminismo, a proabortos y todo eso, a personas de pues que una muchacha que se bueno, muchacha o varón, pues porque ella decía ella misma que era no binaria. Y, y veamos qué interesante, o sea, el Papa no juzga, no señala, no corrige de buenas a primeras, sino al mismo estilo de Cristo, él, él predica desde la realidad de la persona, él la acerca, de la misma manera como Jesús se acerca a aquella mujer adúltera y dice, yo no te condeno, no te condeno. Eso sí, después ve y no peques más, pero primero busca esa acogida, esa cercanía, ese, ese ver qué es lo que hace que una persona piense de X o Y manera. Y claro, ya partiendo de esa realidad, de ese conocimiento, Jesús empieza a hablarle a esa realidad y decirle, es que a veces somos muy duros de corazón, pero siempre con ese objetivo de qué? De no de corregir diciendo estás equivocado, no, sino de que tu mismo corazón, tu misma realidad encuentre en el fuego de Cristo ese ardor que te permita vivir el Evangelio. Eso es algo muy importante que no podemos dejar de lado y darnos cuenta de que no importa cuál es nuestra historia de vida, siempre tenemos un lugar especial en el corazón de Cristo. Eso es la primera de las cosas que podemos entender de este Evangelio, pues de los discípulos de Maús. Lo segundo es dónde reconocen justamente los discípulos de Maús a Jesús, en la fracción del pan. Pero para eso es importante que nos nutramos de ese entendimiento y de esa fuerza del Espíritu Santo. Y no con esto hablo, obviamente, de un sentido intelectualista
o digamos, o que la escritura y en un day, pues obviamente es que dice esto, dice lo otro, no, sino de un corazón que ha asimilado la palabra de Dios. Y aquí es donde también tenemos que reflexionar mucho y principalmente los hermanos católicos. Yo sé que a veces hay hermanos no católicos que escuchan los videos y de muy buena voluntad y me alegra bastante. Pero ya en esta parte en particular les pido un permiso a ellos y le hablo directamente a los católicos. ¿Cuál es nuestra relación con la Eucaristía? ¿Cuál es el fundamento y el sentido que buscamos en ese encuentro con el Señor cada domingo o cada día, cuando sí podemos ir a misa entre semana también? ¿Verdaderamente vemos a Jesús en el pan y en el vino consagrado? ¿Verdaderamente valoro ese momento, sea la hora, 45 minutos, o el tiempo que dura la celebración eucarística, como ese encuentro y ese momento a los pies del Maestro, como en su momento lo hacía María de Betania y tanta gente que seguía al Señor? Me desespero, y más ahorita en este tiempo de Pascua, que tal vez a veces las Eucaristías se extienden un poquito más, y a veces digo, pero ¿por qué vamos más de una hora? Y esto se me está volviendo muy largo. Tengamos cuidado con eso. Ya lo decía San José María Escrivá de Balaguer, si la Eucaristía te parece larga, es quizá porque tu amor es corto o es pequeño. Entonces, no podemos, o mejor dicho, si no somos capaces de ver a Jesús en ese encuentro real que Él nos dejó desde aquella noche del Jueves Santo, es muy poco probable que lo podamos encontrar en otro lugar. ¿Por qué? Porque entonces estamos buscando un Dios a mi medida y no el Dios que nos habla la Escritura. Eso como un segundo punto. Y como un tercer punto es esa identificación que debo de tener con los misterios de Cristo desde mi perspectiva personal. De hecho, veámoslo en ese detalle tan interesante y no menor que hace Lucas en el relato que nos ha regalado. Porque dice que son dos personas las que iban en el camino, pero solo nos da el nombre de una. Podemos entender esto como que esa persona que no tenemos el nombre puede ser alguno de nosotros. Puede ser cualquiera que viviendo sus encrucijadas, sus problemas, sus situaciones, que tal vez sintiendo en algún momento la lejanía de Dios, puede sentirse desesperanzado y decir, ve, hace 3 días que está en el sepulcro. Pero no, el Señor hoy nos vuelve a hablar a nuestro corazón y nos dice, abran su mente, abran su corazón, descubran el mensaje que yo tengo para ustedes, esa carta de amor que yo les he dejado en mi palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Toda la creación habla del gran amor que Dios nos tiene y la perfección con la que Dios nos ama. Pero para eso también es importante quitarnos de todos esos prejuicios y todas esas cargas que traemos y dejarlas a los pies del Señor. Hoy es un día para abrirnos verdaderamente a la escucha de la palabra, a orar como lo que es un diálogo donde yo le hablo a Dios y también espero la respuesta. Es un momento para darnos cuenta también de que Cristo sigue vivo caminando a nuestro lado y que nos impulsa a vivir dentro de la iglesia. Vean que el último detalle que quiero regalarles de este texto y con esto terminar es, vean cómo los discípulos de Maús iban saliendo de mañana, sin esperanza, sin alegría, a pesar de que todo lo estaban viendo. Pero después del encuentro con Jesús, regresan nuevamente a Jerusalén durante la noche, durante el momento donde tal vez pueda haber más temblor, donde puede haber más pánico, donde puede haber más miedo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no caminan solos. Se han dado cuenta que van acompañados del Maestro. Por eso nosotros también acerquémonos a la Eucaristía, acerquémonos a la oración, acerquémonos a la palabra de Cristo, que nos habla constantemente y nos dice, no tengan miedo y no sean duros de cabeza. Que las cosas que pasan en nuestra vida tienen a veces que ocurrir. Que las situaciones difíciles a veces tienen que pasar. ¿Por qué? Porque son la única manera de verdaderamente encontrarnos con la gracia de Dios cuando son vistas desde la fe. No es que Dios le guste vernos sufrir,
No es que Dios esté deseando que estemos sufriendo y llorando, ¿no? Pero también en su gran amor y su compañía, aún en los momentos de prueba, podemos ser testigos del gran amor y la gran misericordia que Dios tiene para nosotros. Que tengas un muy bendecido miércoles y sigue con esa alegría de Cristo resucitado.